noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa especial, peculiar. Vamos a hablar con una estrella del fútbol y también, ¿por qué no?, del arte, porque canta muy bien, Pipino Cuevas. No tanto del fútbol, sino de la vida de un futbolista. Y después vamos a hablar con una doctora que merece todo nuestro respeto, Angélica Zamudio, sobre una patología que afecta a muchos seres humanos, no solamente en el Paraguay, en todo el planeta. Con la doctora Angélica Zamudio vamos a hablar sobre el cáncer y cómo estamos en la situación médica en el Paraguay en el cáncer. Pero antes de todos estos temas, quiero hacer referencia a un tema internacional que no tiene directamente que ver con nosotros, pero sí tiene que ver con nuestro pasado, no inmediato, pero sí con un pasado que nosotros los paraguayos no queremos volver a repetir, y espero que la decisión que tomaron 57 parlamentarios en la República de El Salvador y el presidente Bukele sea un ejemplo que no cunda en todo el continente. Quiero hacer referencia porque tiene mucho que ver con nuestra historia. Bukele, a través del poder legislativo, va a aumentar su mandato de 5 a 6 años y va a incorporar al sistema jurídico salvadoreño una institución que yo creo que es perversa y nefasta y que de alguna manera está evidenciando un tiempo político, no solamente en América Central o en El Salvador, un tiempo político en donde los políticos han desgastado tanto la política, los políticos han desprestigiado tanto a la política y a la representación popular, que los pueblos creen que el mesianismo es la solución. El mesianismo puede ser una respuesta coyuntural, no será la respuesta adecuada. Puede decir que los pueblos siguen a los líderes fuertes. Tenemos ejemplos en la historia: Mussolini, Hitler, Juan Domingo Perón, hoy en Turquía Erdogan y otros tantos. Pero en este caso, y tiene que ver con un ejemplo latinoamericano, un país que está cercano a nosotros y un presidente que ejerce cierta influencia en muchos, por sobre todas las cosas, jóvenes paraguayos que yo escucho el ejemplo de Bukele. El ejemplo de Bukele no puede ser seguido. No existe en ningún lugar del mundo un hombre que sea imprescindible. Aquí estamos en un escenario en donde el mesianismo, el personalismo, le reta, trata de socavar, de eclipsar, de hacer que colapsen las instituciones. Las democracias, los países que progresan, son países que de alguna manera han anclado su desarrollo al desarrollo y al fortalecimiento de sus instituciones. Creo que Bukele se perpetúa en el poder de manera, digamos, sin ningún tipo de límite reelegible. Va a terminar en una fiesta en donde imperará la corrupción, imperará el abuso del derecho e imperará el ejercicio arbitrario del poder. Nosotros tenemos eso. Lo inauguramos lastimosamente con la Constitución de 1940, que ya en la Constitución de 1940 se insinuó, y esos fueron mis correligionarios, los liberales, una suerte de presidencialismo autoritario. Y luego ese presidencialismo con preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento fue perfeccionado y llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias en la dictadura del general Alfredo Stroessner del 54 al 89. Y por sobre todas las cosas, esta misma reelección que se hizo en el año 1967, una modificación constitucional que permitió que el general Alfredo Stroessner fuera reelegido y terminó, ¿saben qué?, bastardeando el desarrollo institucional del Paraguay. Por eso es que la democracia paraguaya todavía renguea. Por eso es que la democracia paraguaya está llena de corruptela. Por eso es que empezamos con un impulso democrático en 1989 y todo el mundo me dice, los parlamentos de antes eran mejor, la representación política era mejor que lo que hay hoy en día. El personalismo, la concentración del poder, el culto a la persona en detrimento del edificio, la arquitectura institucional,
a la larga termina siendo muy perjudicial para los pueblos. Establece situaciones anómalas. Ahora bien, ¿por qué surgen los Bukele? ¿Por qué surgen en Turquía el Erdogan? Digamos, los que son producto de una democracia iliberal. Porque puede ser que sean electos por el pueblo, pero la democracia liberal divide los poderes del Estado y lo concilia con la soberanía popular. Pero estas son democracias iliberales. ¿Por qué? Porque si bien respeta el voto, Bukele se da mayoría, pero sin embargo no respeta la división de los poderes del Estado y el potencial de desarrollar las instituciones, la necesidad de compenetrar la convivencia política con el marco institucional. Nosotros, lastimosamente, nos encontramos también en una suerte de estancamiento y hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno nota una decepción, un desencanto, no tanto, sí, también con la democracia, ¿por qué no decirlo? Y también con la representación política. Y eso es abono para los líderes mesiánicos. Los líderes mesiánicos, siempre en la historia, han provocado debacles, han hecho que dentro de una sociedad no solamente sobrevivan, sino que se reproduzcan y vuelvan a tener vida, formas atávicas de convivencia. Por eso es necesario, para evitar que surja el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es muy condenado, el populismo es muy descalificado, pero reconozcamos una cosa, el populismo es la respuesta. Cuando la democracia, los gobernantes no pueden dar una respuesta al pueblo, porque no hay salud, porque no hay educación, porque no hay trabajo, porque la gente no se alimenta bien, porque el pueblo está insatisfecho. Entonces surgen líderes populistas con propuestas mesiánicas, tratando de poner orden y eliminando la libertad, tratando de establecer una suerte de justicia social y provocando una gran asimetría. O sea, en los regímenes políticos mesiánicos unipersonales se producen unas grandes diferenciaciones sociales. ¿Por qué? Porque la política se acantona en el poder político y el privilegio también. Entonces se establece una jerarquía de privilegiados y hay una sociedad simétrica en donde el que está acantonado en el poder político goza de todos los privilegios. Y sin embargo, los que están excluidos, los que están afuera, son los perseguidos, los que no gozan de ningún privilegio. ¿Por qué traigo a colación lo de Bukele? No solamente por su deseo de perpetuarse en el poder, sino porque Bukele evidencia, es la prueba palpable de una democracia, la salvadoreña, que no ha podido dar respuesta a su pueblo. Y eso nos está pasando en el Paraguay. La democracia, la representación política, la burocracia, la administración pública paraguaya no es capaz de atender la salud pública, la educación, la seguridad, el trabajo, el empleo. Por eso creo que nos sirva Bukele no para seguir su ejemplo, sino como reflexión, como la piedra angular de un pensamiento democrático que nos diga, enmendemos los errores de hoy en día, porque mañana podemos tener un líder mesiánico de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y en ambos casos, de extrema derecha o de extrema izquierda, un país no crece con liderazgos mesiánicos que terminan privilegiando a un grupo oligárquico de chupamedias y de gente que se ubica cerca del poder político para poder usufructuar los privilegios. Es mejor la democracia, mejoremos la democracia, profundicemos la democracia, transparentámosla, no adjudiquemos, pero mejoremos también la calidad de la política. Con esta política nosotros hoy estamos comprometiendo el futuro y el horizonte de nosotros y de nuestros hijos. Enseguida con Pipino Cuevas.